All Out 2021 comenzó con el combate en el debut de Jurassic Express y Best Friends, uniéndose contra la corporación Hardy, en donde arrancaron muy tranquilos y simple, con un intercambio de controles que fue de a poco hasta que pasó esos minutos iniciales donde los face habían comenzado bien. Los Heels terminarían tomando el control y en el trayecto metieron una múltiple movida de rendición a la que Luchasaurus le puso fin, y a lo que tras ellos armó lo mejor del combate, explotando de un segundo al otro con la corporación creyendo que tenía todo controlado, hasta que Orange Cassidy les hizo frente y los rudos perdieron totalmente la cabeza, provocando que ese control que tenían lo perdieran, y para que el grupo face lo retomara, con una ida y vuelta interesante donde Luchasaurus y Jungle Boy coparon la parada final contra Angélico y Jack Evans en un duelo realmente atractivo, donde tras ganar un duelo en las alturas Jungle Boy evadiría en la altura los Private Party, donde mientras esquivó el segundo lo enganchó en el aire para caer encima de él contra la lona en el segundo, tal vez el primer gran momento de la velada, y tras lo cual Luchasaurus limpió el lugar y le dejó servido el camino para que Jungle Boy se tomara su tiempo y hicieran rendir a Angélico, en lo que fue la más simple muestra de lo que debe ser un pre-show, una antesala que calienta el público y dé aún más energías y ganas de ver el evento. Y aquí pasó eso, y hasta diré que dieron ganas de ver mucho más de este encuentro, pero sin duda fueron unos cuantos minutos muy entretenidos que arrancaron muy simples y terminaron muy por arriba, y donde tras la lucha la corporación atacó a Cassidy. De hecho, aquí The Butcher regresaría al fin y lo atacaría, pero cuando se dispondrían a cortar el pelo con una navaja, los de Jurassic Express junto a todos los equipos jóvenes de AEW, sumado una parte del Dark Order, llegaron para salvarlo. Y después de eso ya nos fuimos con el Open Main de All Out, que fue Miro vs Eddie Kingston, un duelo donde el último intentó un breve juego para sacar de su lugar al campeón, pero no sirvió de nada, ya que tras tomarse unos segundos Miro comenzó a dominar y castigar ferozmente a Kingston, que intentaría sorprender con algún contraataque, pero igualmente Miro lo bloquearía y se haría cargo por un largo rato con ese control desgastante para un Eddie que lograría responder para así pasar al frente, pero Miro no se dejaría superar sin darle pelea y sería lo que haría a su modo, saliéndose del cuadrilátero para respirar, pero tras un ida y vuelta con unos suplexes, Kingston estuvo muy cerca de una victoria que Miro revirtió con una llave donde de milagro Eddie encontró la cuerda inferior, y cuando Miro creía que tenía ya la victoria, Eddie lo sorprendió con un manotazo a mano cambia de la mandíbula seguida de una DDT que lo seminoqueó al campeón, que iba a caer derrotado, pero Eddie se tardó en enganchar la pierna y el árbitro se tardó de más también, lo que le dio un segundo que Miro aprovechó para salirse del conteo, y el actuar del árbitro directamente aquí afectaría el desenlace, porque unos minutos antes Eddie había descubierto un esquinero e intentó lanzar en ese momento a Miro sobre esa esquina, pero el árbitro lo frenó y le dejó regalado a Miro para que le diera la clásica patada ilegal, y tras lo cual lo remataría con su patada, finalizando así un combate bien manejado y con fuerza durante gran parte del encuentro, pero el cual terminó con un final que se está haciendo regular en estos desenlaces en AEW, y que puntualmente aquí, más por el árbitro que por otra cosa, lo hizo que el final terminara manchando levemente al combate. Luego continuaríamos con Satoshi Kojima versus el nuevo campeón mundial de GCW Jon Moxley, un combate donde cambiamos el chip de Estados Unidos por el chip de Japón y el Strong Style, donde fueron directos a darse fuerte y a entregar una lucha de tú a tú, donde la diferencia era marcada entre el que dominaba y el que sufría el castigo, pero rápidamente se invertían los roles, y eso fue haciendo que la lucha creciera tanto en su ritmo como en su intensidad y emoción, haciendo que lo que parecía una lucha de relleno con calidad se volviera una especie de evento central sin historia alguna, y que hasta fue capaz de robarse el show entregando lo mejor del estilo japonés, que es la lucha fuerte, y donde en definitiva fue un gran combate que tuvo un Jon Moxley un tanto distinto al habitual en AEW, pero no diferente al que hemos visto en NJPW, y el cual tuvo que meter 2 veces su DDT para acabar con un Satoshi Kojima que demostró que la edad importa muy poco cuando se sabe lo que se hace, y a su vez tras la victoria, como era evidente, esta lucha solo era la antesala para algo mayor, ya que de repente apareció el rey de la lucha, Minoru Suzuki, quien muy tranquilamente y con el público enloquecido por él, llegó al cuadrilátero para encarar a Jon Moxley, a quien tras mirar se sacó su campera y golpeó al mismo Moxley en el pecho, quien respondió primero pidiéndole disculpas para luego golpearlo y pasar hacia un intercambio fuerte con unos cuantos golpes amistosos, pero que terminaron con Minoru Suzuki aprovechando el estado de Moxley para meterle el Ghost Style Pile Driver,
confirmándose así tras esto más tarde que la revancha entre ellos dos de febrero del 2020 se estará dando este miércoles en Dynamite. Lo que continuó fue la defensa titular de Britt Baker ante Kris Statlander, el cual fue un buen combate que no llegó a brillar salvo en sus segundos finales y en algún que otro momento muy puntual, y donde tuvimos a Britt tomando el control y dominando a su oponente de manera clara en la primera mitad, con alguna que otra respuesta más aislada que otra cosa de Kris, que en la segunda mitad tomó más la iniciativa tras verse absolutamente superada, y que a la vez, al haber sobrevivido tanto, provocó que Britt se pusiera nervioso y le entregara momentos donde Statlander empezó a meter su juego, que con el ánimo que le dio Orange Cassidy logró sacar a relucir casi sobre los 3/4 su poder, donde Britt la aguantaría y tras un poco de susto, llegó el momento brillante y en el que realmente explotó el público con la lucha, en donde Britt se sacó rápidamente un Panama Sunrise, seguido de un conteo que no le sirvió, pero tras lo cual le metió un pisotón noqueándola a Kris, para así tras ello pasar a meterla en su low jack, donde el árbitro terminaría frenando la lucha al ver que no había reacción alguna de Kris Statlander. Luego por suerte no jugaron a nada con Andrade y este apareció para dar una promo para calentar la lucha con Pac e introducir de alguna manera la siguiente lucha, que fue la Steel Cage de parejas, en donde los Lucha Brothers y los Young Bucks la descosieron una vez más con la lucha del año, tanto de equipos como hasta de manera individual diría, aunque compiten ese mano a mano con la lucha británica de hace 2 semanas, y donde bueno, yendo a lo que fue esta locura, pues simplemente fueron los Young Bucks versus los Lucha Brothers, un combate de calidad y de alto calibre, donde los límites no existen, o si existen, estos tipos solo llegan a ellos para pisarlos y romperlos, para pasar al siguiente límite supuestamente irrompible, y aquí dieron una lucha mezclada con técnica y con violencia de manera perfecta, donde era difícil lograr hacer que estos dos equipos dieran algo que no hayan dado y elegir una Steel Cage para que nadie se meta y para que estos dos tag teams hagan lo mejor que saben hacer, fue una grandiosa decisión porque llegaron al punto de ser una carnicería donde los equipos llevaron sus típicos arsenales, juego sucio, pile drivers, patadas, machetazos y vuelos por los aires, y los aplicaron en un espacio delimitado con una jaula y utilizando a la vez una zapatilla con tachuelas para darle aún más emoción a un combate simplemente espectacular, y capaz que me quedo corto con el adjetivo correcto, pero bueno, cuando ya había pasado un buen tiempo y se había tirado todos los golpes clásicos, apareció esa bota con tachuelas en donde Pentagon se sacrificó por su hermano, y desde ese momento el trabajo se explotó al cuadrado o al cubo, porque las emociones que vinieron posterior a eso rompieron literalmente cualquier barrera que hubiera habido por mucho, y donde Fénix se vengaría por Pentagon con esa zapatilla especial para luego ingresar todos en un intercambio épico de machetazos y patadas, donde todos acabaron en la lona, aunque Fénix sorprendió a los Bucks y se quedó de pie para sacar la ventaja y estar al borde de una victoria que se retrasó para que luego subiera Fénix a lo alto de la jaula, donde uno de los campeones lo fue a buscar pero Fénix lo lanzó al agua, y entonces Penta logró escaparse y colocó a los campeones para recibir de las alturas a Fénix, donde tras ellos simplemente remataron con el Pile Driver en conjunto y vencieron así para coronarse de esta manera al fin los Lucha Brothers en nuevos campeones en parejas de AEW. Posteriormente llegó la Casino Battle Royale femenina de All Out, una lucha que en primer lugar volvió a tener el problema de las entradas, donde las 3 tandas con ingresos durante la lucha tuvieron a Thunder Rosa, Anna Jay y Tainara Conti como las primeras en ingresar de cada tanda, 3 personas sobre quienes la cámara se fue y se olvidaron de las demás, llegando de hecho de esas otras 2 entradas a solo enfocar a lo sumo a 3 de ellas, y eso directamente afectó. Pero bueno, por contraparte, digámosle que más o menos, por lo menos 3 de esos 4 momentos de entradas lo manejaron moderadamente bien, como para que la lucha siga pero se resalte quienes entren, en donde falló justamente el factor obvio de no podés tener 5 entradas continuas y hacer que no te pierdas de las mismas algo. Y ya dejando atrás este aspecto y yéndonos a la lucha, la primera alineación no se vio muy interesante, ya que se sintió entre guionizada o improvisada, porque se veía que había algo planeado pero no entendieron cómo ejecutarlo, o la ejecución no salió como se esperaba, y esto más o menos hasta antes de la mitad de la segunda tanda se mantuvo,
pero luego ya empezaron a haber pequeñas historias que fueron llevando bien a la lucha con el paso de las entradas, donde fue bueno pese a parecer engorroso a priori que para la última entrada hubiera un 70% de participantes, donde se fue de manera amigable limpiando el ring y donde se uniría a la lucha como la Joker y AEW de manera oficial Ruby Soho, que sería un gran aditamiento a la lucha, no porque haya brillado del todo en sí, sino porque desde su entrada unos segundos antes ya también fue donde se puso serio el combate y empezó a haber un movimiento firme con esta explicación de las mismas pequeñas historias, donde teníamos algunas rivalidades de Dark, otras vistas en Dynamite recientemente y otras más con alguna data en la historia, y donde ahora vamos a pasar a hablar de los instantes finales, donde Jade Cargill eliminaría a Jamie Hayter y Red Velvet, no de una buena manera, pero lo hizo y le dio fuerza para que Nyla la eliminara y que Thunder Rosa y Ruby Soho continuaran contra ella con la alianza que formaron, y que tras que Nyla viera como Tainara eliminó a Penélope, Nyla pasaría a eliminar a la brasileña y luego se produciría un muy buen desenlace con la mexicana eliminando a Nyla y entablando un mano a mano con Ruby Soho, que terminó resultando como la ganadora de una oportunidad titular en un combate que muy bien ejemplificó a la división femenina de AEW, la cual tiene muchos problemas representado esto por la primera parte y las eliminaciones forzadas o sobreexageradas, pero donde se le está metiendo ganas por avanzar y crecer, mostrándose todo eso en el desenlace firme y atractivo que hubo y que estuvo muy bien llevado para la explosión final. Después sería hora de la posible última lucha de Chris Jericho en su carrera y sería ante Jeff, contra quien traía un 2-0 abajo en mano a mano, sumado a una derrota por equipos, y donde aquí nos fuimos a una historia muy bien llevada donde Jericho intentó tomar la delantera, pero Jeff fue más hábil e inteligente y supo cómo sobrepasar a su rival al conocerlo a la perfección, en donde básicamente se dio esa típica historia de un joven luchando ante un tipo que vio toda su vida luchar y que lo conoce a la perfección, aunque a su vez Jericho también ha tomado su conocimiento de las tácticas de Jeff en el último año, aunque bueno, la motivación aquí de todo o nada lo hizo ir a buscar un triunfo que se vería muy lejano en gran parte de la lucha, donde Jericho muy pocas veces tuvo el control de manera sólida y él mismo fue más por pasajes momentáneos y efímeros hasta que Jeff le respondía y lo sacaba de su confianza, donde intentó en un par de ocasiones meter sus murallas, pero Jeff las terminaría bloqueando y Jericho revirtió el ataque de Jeff con un bombazo contra el filo del cuadrilátero, seguido de una codebreaker, tras la que cuando Jeff se zafó del conteo, Wardlow apareció, pero Jake Hager lo atacó deteniéndolo así y provocó que entonces Jeff aprovechara la distracción de Aubrey Edwards para noquear con el bate a Jericho, a quien remataría con un Judas Effect que lo llevó muy cerca de las cuerdas, y donde cuando el conteo llegó a 1.5, Jericho colocó su pie en la cuerda inferior, pero Aubrey no lo vio y le dio la victoria hacia Jeff, aunque en eso, tal cual como VAR en partido para cualquier equipo brasileño, le informaron lo ocurrido a Aubrey Edwards, que revirtió su error y tras pelearse con Jeff, donde Jericho soportó largo y tendió su propia llave hasta que lo sorprendió con un paquetito, tras el cual metió las murallas y se le quedó a vivir en su espalda hasta que logró que Jeff se rinda en un final cliché y que abre la puerta de por qué ese VAR no funciona en otras circunstancias y sí aquí, pero bueno, aunque mi emoción se perdió con ese final, la hicieron perfectamente para que hubiera mucha emoción generalizada, aunque a su vez también afectó por A o por B, porque fue muy predecible y esto dejó una discusión de si fue un final inteligente o muy marcado, pero que salió perfecto por el trabajo y el público conectado con el mismo final. Luego llegó al fin el momento de ver al The Best in the World CM Punk regresando oficialmente a la lucha libre tras 7 años y medio para enfrentarse a la cara de AEW Darby Allin, quien en el primer trecho hizo dudar a un Punk que buscaba pero Darby lo comía, aunque tras unos cuantos minutos después de haberle puesto aceite a los engranajes un poco oxidados, la maquinaria se soltó y comenzó a cambiar la lucha, que se volcó literalmente al terreno de Punk, quien dominó y fue desarticulando por completo un Darby que resistió y dio pelea, pero simplemente CM Punk demostró tenerlo aún y logró desarmarlo, y tras ser muy escurridizo logró conectarle un segundo GTS, tras el que esta vez sí cayó adentro del cuadrilátero y sí fue suficiente para noquear a Darby Allin en una gran lucha sólida, muy simple pero con pinceladas técnicas y un muy buen desarrollo que potenció todo, y donde después de la lucha Sting apareció y le estrechó su mano felicitando a CM Punk
por su regreso y por su victoria, y quien haría a su vez lo mismo con Darby Allin. A continuación, pues de manera simple, Paul White o el Big Show, da igual, es la misma persona, entró al cuadrilátero, repartió unos golpes a Quitty Marshall y a Aaron Solo y terminó reventando contra la lona a Quitty en un relleno que ni debió estar aquí, pero que voy a darle la derecha a Tony Khan por haber ejecutado este plan para que el público se quitara cualquier emoción que haya dejado la lucha de CM Punk y para que tras este squash se metieran de lleno en el main event sin que nada se contraponga en sí con esta lucha, y a donde vamos directo a hablar de Christian vs Kenny Omega, un combate que la tenía difícil porque mejorar a lo que hicieron en el primer Rampage ya era complicado, pero al final lo lograron con facilidad, diría, porque dieron otra lucha donde Omega ya sabía que podía perder contra Christian, por lo que se soltó y se sacó esos nervios que supo tener en la primera lucha y que permitió que el despliegue fuera ya sin límites, con un Omega capaz de ir a jugar sucio, pero de manera directa utilizando a su favor objetos, aunque usándolos de manera inteligente para evitar descalificación alguna, aunque a su vez los objetos no le sacaría todo el provecho a él, ya que Christian se plantó también y si bien tuvo un arranque algo difícil, le fue encontrando la vuelta para darle pelea a Omega, y que se hace un buen encuentro con ida y vuelta y con momentos puntuales donde cada uno tenía su dominio claro sobre el otro, y hay que agregarle aquí que fueron libres de tiempo, lo que le permitió que hubiera un mayor desarrollo de la lucha por el ringside como por el cuadrilátero, junto a un movimiento más cambiable con tramos lentos y otros más rápidos, donde en general se lucieron en pocas palabras, y Omega, que parece con el control en los últimos minutos perdería ese dominio a manos de un Christian que lo estrelló con una lanza sobre una mesa puesta por el mismo Kenny en el inicio, y tras lo que metió otra lanza en la espalda de Omega en el ring, y luego de ello el campeón de AEW sobrevivió a la kill switch, lo que motivó a Christian a buscar un super remate desde un esquinero, pero aquí, gracias a una original intervención de Don Callis, Omega aprovecharía el momento y le metería su mano en la cara a Christian, lo que lo perjudicaría, y Omega aprovecharía el momento para meterle un super One Winged Angel, tras el que Christian ni se movió, y Omega así retendría su título, en donde llegaría el resto de The Elite a celebrar y continuar atacando a Christian, tras lo que Jurassic Express apareció pero fueron dominados, y después Omega tomaría el micrófono y comenzaría a decir que no había nadie ya que le pueda hacer frente y que estuviera a su nivel, y de repente las luces se apagaron y en eso apareció Adam Cole realizando su debut en AEW, y lo haría encarando a Omega, donde tras cruzarse algunas palabras con sus viejos amigos, respondería el careo con una super kick a Jungle Boy, tras lo que terminó sonriendo y abrazándose con The Elite, e inclusive tuvieron tiempo para hasta reconciliarse con los Young Bucks, para así pasar a mostrarse afecto entre ellos, y con una breve frase de Cole, Kenny Omega se dispondría a despedirse con el Goodbye and Good Night, pero de repente el líder del movimiento del Sí apareció en AEW y se subió al cuadrilátero para enfilarse con Christian y Jurassic Express, donde tras cruzar palabras con Omega a la distancia, los 4 y 4 que estaban en el ring se fueron a los golpes, quedándose con el cuadrilátero los Face, donde Bryan Danielson culminaría atacando a Anderson y rematando a uno de los Young Bucks, cerrando así el evento del año. Y en definitiva, AEW ha empezado a cosechar todo lo que ha recolectado y sembrado desde su debut, y esta noche es un punto culmine para dejar de ser la posible alternativa y coronarse como la empresa número 1 en cuanto a wrestling nos referimos a nivel mundial. Pero aquí eso creo que no es lo importante, sino el hecho de que tienen todo servido y todo preparado para romper la historia e ir hasta donde nunca se ha llegado porque nadie ha querido hacerlo. Y bueno, en definitiva, All Out ha sido un eventazo que no por lo épico que fue y todo lo bueno que hubo, quiere decir que no hubieron errores y detalles sin sentido que siempre se pueden mejorar, pero que en sí no afectan al show por completo, sino más bien molestan en el instante, pero que por la dinámica de AEW pueden pasarse por alto o olvidarse en el momento con lo siguiente. Y yendo a lo que fue la cartelera, creo que la misma estuvo muy bien armada. Tal vez hubiera invertido la posición del Open Main y la lucha de Moxley y Kojima, pero simplemente es un detalle personal. Y en cuanto a la lucha, pues tal vez las luchas femeninas fueron lo más bajo del evento, pero por arriba muy claramente de una media que había hasta hace unos meses atrás. Lo de la lucha relámpago ya comenté antes mi opinión, y bueno, con respecto a todas las luchas centrales de All Out, solo puedo decir que fue un evento para el recuerdo, dando luchas muy variadas y donde sí se repetía algunos ingredientes
Cada combate tenía su mismo espíritu y cada lucha dio todo de sí para brillar y romperla, siendo un punto culmine en este show que parece haber pasado desapercibido, que a la mitad tuvimos una lucha de 5 estrellas, pero al tenerla a la mitad no afectó lo que vino después, restándole emoción o importancia, actuando ahí tal vez como péndulo de esa lucha a la Casino Battle Royale, tal cual como lo hizo el Big Show vs Quitty previo al main event, colocando después del platillo fuerte un entremés liviano que permitió abrir el estómago de vuelta para lo que continuaba. Y en conclusión, All Out 2021 creo que tiene todo para ser considerado desde ya el evento del 2021 y realmente ha sido excelente con varios matices, pero al final ganó el wrestling y ganó cada verdadero fanático de la lucha libre al ver este evento. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes All Out 2021 y qué les pareció cada debut que hubo desde el de Minoru Suzuki, Ruby Soho, Adam Cole hasta el de Bryan Danielson.